Bien chicos, buenos días, bienvenidos a esta segunda clase. En realidad no es la segunda clase, ya llevamos, esta vendría siendo la cuarta clase, pero las otras dos de la semana pasada fueron como la unidad cero. La verdad era ver la herramienta y hoy día vamos a seguir con el tema normal de la asignatura que vendrían siendo los lenguajes de programación. Vamos a comprender un poquitito más sobre el tema de compiladores e intérpretes, el ciclo de vida del software, metodología ágil y ahí me falta un título más que tiene que ver con los patrones de diseño. Hoy día nuevamente vamos a ver cosas más o menos como superficiales, pero van a ser cosas que vamos a ir viendo de a poco. Además que voy a dejar planteada una actividad para que la puedan realizar durante esta semana. Bien chicos, entonces, hoy día vamos a hablar sobre estos lenguajes de programación y ya hablábamos la semana pasada sobre los distintos tipos de lenguajes que habían y cómo se iban dispersando unos de otros. Recuerden que hablábamos que había una especie de clasificación en donde cada uno de estos lenguajes se creaba en base a algunos predicamentos, algunas formas de trabajar, que nosotros le llamamos paradigmas. Paradigmas que nos decían cuáles eran las características de cada uno de estos lenguajes. Bien, existen entonces diferentes formas de concebir la programación, que en este caso vendrían siendo los paradigmas. Cada paradigma tiene su ventaja y su desventaja. Nosotros vamos a ir después conociéndolo de uno en uno. Y el tema es que vamos a tener que solucionar un problema complejo. Vamos a tener mini proyectos que necesitan a veces soluciones integrales. Entonces, a veces para algunos proyectos necesitas tener parte de una programación de un cierto estilo y otra parte de la programación en otro. Por ejemplo, en inteligencia artificial existen unos tipos de programas que se llaman sistemas expertos y en general los sistemas expertos tienen dos partes, o en realidad tres partes. Primero, la base de conocimiento que vendría siendo los datos. La segunda parte que vendría siendo el motor de inferencia, que generalmente está programado en el paradigma declarativo, el lenguaje de paradigma declarativo, en Prolog, en Golog, en Lisp, lenguajes que son de ese estilo. Mientras que la tercera parte es una interfaz de usuario. Y esta interfaz de usuario interactúa con este motor. Y esa interfaz está generalmente programada con orientación a objetos. Y obviamente también guiada por eventos. Entonces, hay soluciones que son mucho más complicadas que simplemente decir, ya, esto lo voy a hacer en tal paradigma. Porque realmente uno no es que se dirija a un problema con un paradigma, sino que es el problema el que te dice más o menos qué paradigma usar. Existe otra clasificación y es la más básica, de hecho ya la hemos conversado varias veces, que es el nivel en el cual están expresados los lenguajes de programación. El nivel se refiere a qué tan cerca de la máquina y qué tan cerca del humano están. Recuerden que al final de cuentas los lenguajes de programación son lenguajes artificiales. La máquina tiene su propio lenguaje, que es el lenguaje de máquina, cero y uno, y el humano tiene su propio lenguaje, que es el lenguaje natural o los idiomas, las lenguas que nosotros conocemos y que hablamos. Y estos lenguajes artificiales, que son lenguajes de programación, nos permiten interactuar con esta máquina en mayor medida, independiente de cuál sea el tipo de programación, nos va a decir en qué nivel vamos a estar, más cerca de la máquina o más cerca del lenguaje, más del humano. Entonces vamos a tener principalmente dos tipos, los del el lenguaje o de bajo nivel, que son los que se basan en entender la máquina y que son, aquí pareciera que dijera legible, pero es ilegibles para el programador. Es muy poco comprensible para un programador ordinario. De hecho, se necesita mucha más experiencia para poder programar en este estilo de programa, porque uno no tiene una facilidad para poder trabajar. Uno tiene que comprender la estructura, entender eh, cuáles son los parámetros o la arquitectura de la máquina incluso para poder saber qué es lo que se está realizando. Sin embargo, mientras más abajo nosotros programemos, mientras más de bajo nivel sea el lenguaje, significa que la respuesta que va a tener este hardware va a ser mucho más rápida y por lo tanto los cálculos que se realicen van a ser mucho más ágiles.
¿ya? La ejecución va a ser mucho más rápida. Pero para llegar a una solución de este estilo se necesita una maquinaria muy compleja. Este estilo de programación predominó hasta los años 70. De hecho, cuando recién se lanzó el sistema operativo Unix, los demás sistemas operativos se construían sobre la máquina real. Por lo tanto, muchos de los lenguajes de programación que se crearon en ese entonces, y muchos de los programas que se crearon en ese entonces, se basaban en base a reconfigurar la máquina para realizar otro cálculo. Mientras que los de alto nivel son lenguajes que son mucho más entendibles para un humano, tan entendibles que hasta un niño podría entenderlo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que en la caricatura un niño es capaz de poder escribir 500 veces que no va a arrojar aviones de papel en clase. El problema de esto es que mientras más alto es el nivel del lenguaje, más cercano al humano es, se necesita un intermedio que permita hacer la traducción del lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel o tener algún tipo de intermediario. Y ese es el gran problema de esto. Hacer ese trabajo de intercambiar o de hacerlo mucho más entendible, el costo que tiene traducirlo se refleja luego en la ejecución. Por lo tanto, muchas de las ejecuciones que realicemos, a pesar de que sean infraestructuras muy muy grandes, al final de cuentas van a ser soluciones muy lentas. Tipos de programación de este estilo, por ejemplo, Python en este caso vendría siendo uno de los ejemplares más actuales. Java fue también en su momento, y lo es todavía, porque ellos ya no tienen ni siquiera un compilador, como en el caso de C, que también es de alto nivel, que hace la función de traducir a otro lenguaje, al lenguaje ensamblador, y por lo tanto se ejecuta más rápido en la máquina. Pero en el caso de Java y Python, ellos tienen un intérprete, que lo que al final de cuentas es que tienen un intermediario, un programa base, que vendría siendo una máquina virtual, en la cual este programa se desarrolla paso a paso y se va interpretando paso a paso. Y en este costo de interpretación existe mucha lentitud. ¿Ya? Entre que se ejecuta la línea, entre que se lee la línea, se entiende, se interpreta y se ejecuta en mucho tiempo de pérdida. Por lo tanto, aquí vamos a tener unas pirámides de este estilo. Aquí vamos a ver algunos tipos de lenguaje que vamos a tener. Este es un resumen en realidad, donde en el lenguaje de bajo nivel, el más bajo, el lenguaje de máquina, está el código binario. Luego vienen los lenguajes de máquina, que son las organizaciones del código binario, hexadecimal, por ejemplo, o podría ser incluso decimal o octogonal, formas de poder organizar la información. Es simplemente eso. Luego viene assembler o assembly, que viene siendo una primera capa. Luego vienen los de lenguaje que se denomina de mediano nivel, pero en realidad fueron los primeros de alto nivel, que es C y C++. Estos siguen siendo muy utilizados, sobre todo en videojuegos, en consolas, porque tienen que optimizar gráficos. Y las de alto nivel o de nivel de interpretador, está Python, por ejemplo, JavaScript, Perl, Shell, que son lenguajes de muy, muy alto nivel. Sí, C++, por ejemplo, en Unity es uno de los casos que se trabaja constantemente. Se ve en Unity, se ve también en este otro motor de videojuegos que se llama... eh, no me acuerdo el otro. Algo de Engine, no sé cuánto. Engine... A ver si saben ahí. Unreal Engine. Muy bien, gracias. Sí, de hecho es normal que se encuentren ese tipo de soluciones en C++. O en variaciones de C, porque por ejemplo también está C Sharp,
está Objective-C, que en realidad son todas variaciones de C para algunos lenguajes. Para algunas plataformas, por ejemplo, Objective-C lo crearon en Apple para crear las primeras versiones de Mac. Entonces, es una variación en ese caso. Bien, aquí hay un resumen al ladito que nos dice que mientras más bajo es el lenguaje de máquina, es menos entendible. Es menos entendible para el humano. Aquí, menos legible para el humano. Mientras más alto nivel, más entendible para el humano. En el tema de la ejecución, la rapidez de ejecución de los programas, mientras más bajo es, más eficiente es. Mientras más alto es, menos eficiente es. Y el nivel del lenguaje, bueno, de bajo, mientras más cercano a la máquina, y alto, mientras más alto a la máquina. Aquí tenemos estas comparaciones y cada vez que nosotros nos enfrentemos a esto, a pesar de que puede sonar como muy básico, la verdad es que se ve en muy alto nivel. Aquí me preguntan que si es que hay un caso de alguno de alto nivel que pase a guardar otro archivo convirtiendo a bajo nivel y lo ejecute llamándolo. Así no tiene que hacer una conversión cada vez que se ejecuta. De hecho, sí, esa es la idea de C, por ejemplo. C lo que hace es que cuando tú compilas, tú transformas el código C en un código assembly y ya bajas de nivel. ¿Ya? Pero también hay un costo. Hay un costo que tú estás sacrificando ahí de compilar. Hay otros lenguajes modernos. Por ejemplo, ya está saliendo un lenguaje que se llama Rust, que es un lenguaje de muy alto nivel, muy parecido a Python de hecho, y que se ejecuta directo en la máquina. ¿Ya? Entonces están haciendo variaciones. Hay otro lenguaje que se creó en Google, de hecho el que maneja los servidores de YouTube, que es Go o Golang. Este lenguaje lo crearon para que fuera lo más alto posible, pero que al momento de ejecutarse fuera mucho más parecido a C, para que fuera mucho de más bajo nivel. Y así se van creando soluciones relativamente buenas, pero que todavía tienen algunos problemas. Por ejemplo, Rust se fue pensado para poder generar o crear los nuevos sistemas operativos del futuro. Entonces, por ejemplo, Linux está tratando de cambiar su kernel a Rust. Pero el fundador de Linux dijo que están teniendo muchos problemas con Rust por la forma en la que está escrita y su sintaxis y su semántica, o sea, cómo se declaran las cosas. Hay cosas que, por ejemplo, la tipificación, que tiene que ver con, por ejemplo, el lenguaje C o en Java, tú tienes que declarar qué tipo de lenguaje es. En los lenguajes de alto nivel tú no haces eso, tú simplemente utilizas las variables. Y ese es un problema que tiene Rust. Entonces, cosas tan simples como que en algún momento del desarrollo ya no sabes con qué tipo de variable estás trabajando y hacen que se generen problemas de inconsistencia en el código y que al final hacen que se caen los programas. Y ese es uno de los puntos que están trabajando hoy en día. Bien. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de nuevamente el de bajo hasta alto nivel y vemos el tema de cómo son algunos de estos tipos de lenguaje. Por ejemplo, en el bajo nivel están los compiladores. Muchos de estos compiladores, por ejemplo los de C, están construidos en Assembly o en parte en Assembly para que puedan generar estos lenguajes de bajo nivel. Los de intermedio o medio alto están, por ejemplo, los de lenguaje C, como ya hablábamos, de nivel alto está el C++. En realidad es porque se añadió orientación a objetos. Generalmente todos los de orientación a objetos están en este nivel, de alto nivel. Pero aquí también está Java, está Python, está Rust, está Ruby. Hay un montón. Smalltalk, por ejemplo. Y hay otras cosas que van mucho más arriba, más allá de lo que son de bajo y de alto nivel. Más arriba están las máquinas virtuales. Por ejemplo, está JVM, que es la máquina virtual de Java, Java Virtual Machine, que es la capa, como ya les decía antes, que se preocupa de interpretar a estos lenguajes. Y la otra capa que se creó en Windows, que es la capa .NET. En Microsoft tenían ese mismo problema, cómo podían generar programas que pudiesen ser lo suficientemente potentes para
que no se tuvieran que realizar en cada una de las máquinas, sino que tuviese una máquina virtual trabajando en ella. Y crearon esta versión de máquina virtual que funciona en todos los Windows, que se llama .NET. Y de aquí hacia arriba se comienzan a generar las construcciones. Como ya aquí estoy trabajando con máquinas virtuales, yo puedo sacarle provecho a todas estas máquinas virtuales para poder generar nuevo código con formas de establecer código, ¿ya? A esto se le llamó frameworks, o en español vendrían siendo como marcos de trabajo, ¿ya? O una forma de trabajo. Y tal cual su nombre lo que indica, y después lo vamos a volver a revisar, nos indica qué tal se están realizando, o sea, en ciertos proyectos, en ciertos tipos de desarrollo, cuál es la forma ideal de poder generar esos desarrollos. Entonces, de aquí nacen algunos tipos de frameworks. Por ejemplo, estos son de Java. Spring está hecho para poder generar plataformas web en Java. Y GWT está hecho para generar interfaces también en Java. Entonces aquí ya podemos tener algunas versiones. Existen otros, muchos tipos de framework y los vamos a ir revisando para cada lenguaje. Entonces ahora lo que nos vamos a dar cuenta de que además de que existan lenguajes de alto nivel, ahora también tenemos capas superiores en donde vamos a tener estas máquinas virtuales y luego los frameworks, ¿ya? Por lo tanto vamos a tener asociados lenguajes de alto nivel, más su máquina virtual, más los frameworks que pueda tener asociados. Y los vamos a revisar. Volviendo a cómo funcionan los compiladores y los intérpretes, aquí podemos ver un esquema simplificado de todo lo que realiza cada uno. Nosotros tenemos, en el caso de un compilador, un programa fuente. En este caso podemos tener, por ejemplo, un lenguaje C. Y que este lenguaje C lo pasamos a través de un compilador. Y ese compilador es el que nos indica si es que está bien escrito, si es que tiene algún tipo de error en la ejecución, algún tipo de error que está pasando desapercibido, como pueden ser algunos temas aritméticos, que está dividiendo por cero. Eso podría ser lo que nos deja el compilador. Y una vez que pasa esta prueba, lo que hace es crear un nuevo tipo de programa que se llama programa objeto o el programa ejecutable, el cual nosotros podemos ejecutar en alguna de las máquinas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Es que, por ejemplo, si yo creo algo en el lenguaje C, por ejemplo, y lo estoy haciendo en Windows, el programa objeto que se crea, lo crea exclusivamente para Windows. En cambio, si yo estoy trabajando en Linux y yo creo el mismo programa y lo ejecuto con el compilador, estoy creando un objeto que se ejecuta solamente en Linux. Y ese es el problema. Yo no, el programa que me resulta no es compatible entre plataformas. Yo no puedo tener el programa listo y dejarlo para poder instalarlo directamente en un Linux y en un Mac al mismo tiempo. No, tengo que darme el tiempo de poder desarrollarlo en una y en otra. ¿Ya? De hecho, yo podría hacer aquí la prueba. Vamos a generar aquí algún tipo de código. Ya que estamos acá y estamos teniendo esto estamos en, ya, dejo cambiar a la carpeta que teníamos antes, que era la carpeta de, era ejemplo Git. Ya, teníamos esto. Vamos a crear aquí mismo un lenguaje C. Vamos a hacer un archivo. Vamos a guardarlo. Vamos a decir que esto va a ser nuestro ejemplo.c. Y recuerdan cómo es el lenguaje C, ¿o no? ¿Alguien que me diga cómo partimos un lenguaje C? Un código en lenguaje C.
Era con hashtag include, ¿no? Hashtag, muy bien, hashtag include. Aquí, ¿cuál es la librería? Ese de video.h, ¿no era? Muy bien, standard.io.h. .head. Y acá vamos a crear nuestro in main y vamos a escribir solamente un print y le vamos a decir hola clase. Hola clase de LP. Parece que me está sacando la lengua si lo miro de lado, pero está bien, está bien, está bien. Y aquí un return 0, un return 0. Ya. Muy bien, lo tenemos listo ahí. Ahora yo podría perfectamente acá, vamos a limpiar, voy a ejecutar. Ya. ¿Cómo se compilaba en lenguaje C? ¿Alguna idea? Ese creo que era GCC, ¿o no? GCC menos O, Ya, muy bien, muy bien. Primero, GCC, el El nombre del nombre. archivo, el nombre. Ahí está. ejemplo.c, menos o, ¿y ahora qué? Un nombre nuevo, creo. Un nombre Sí, nuevo, El el ¿no? nombre nombre. del ejecutable. Ya, entonces vamos a Sí. poner aquí que va a ser ejemplo. Simplemente así, ejemplo. Vamos a compilar. No va a decir si es que está bien o si es que está mal. Está bien, compilo. Y se fijan acá que me crea este punto exe. Y ese es el problema. Este programa objeto o el ejecutable, al final de cuentas está construido para la plataforma en la cual está realizándose. Por eso se dice que este lenguaje está, y es lo que decíamos delante, se traspasó de un lenguaje a otro de menor nivel. Este lenguaje exe, si nosotros tratamos de abrirlo, de hecho no nos deja abrirlo, es una colección de 0 y 1, ¿ya? Que nosotros podíamos trabajar. Entonces, si nosotros queremos ejecutar esto, lo ejecutamos acá y decimos ejemplo y nos va a mostrar la ejecución. Ya, llevemos esto a Git, pues. Ya que estábamos acá, cómo se incluía esto en Git? Ya que pasamos esta clase. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Vamos, vamos, vamos. Ya, muy bien. Git add. Vamos a usar git add punto para agregar todos los archivos. ¿Ya? Los agregué todos. Ahora voy a hacer la versión git commit menos m. Entonces aquí voy a decir que voy a crear, se incluyen archivos en C. Listo. Tenemos listo esto, tenemos la versión, pero ahora lo vamos a llevar al origin. ¿Cómo lo llevamos al remoto, al GitHub? Vamos, vamos. Ya. Git. No, no. Init es para iniciar un proyecto. En este caso es git push. Push, recuerden, yo tengo mi código en local y push es como empujar. Entonces como que estoy empujando desde local hacia el origen. Entonces digo git push origin. En este caso le habían puesto main. ¿Ya? Y nos va a decir que sí o que no. Ya, se subió todo, está listo. Ahora si yo voy a la página de estos del proyecto, voy aquí a GitHub, ejemplo Git, ya tenemos listo aquí el lenguaje C y el ejecutable. Bien con eso. Vamos a hacer inmediatamente la prueba con Linux, así que voy a cargar la máquina virtual nuevamente, debía haberla tenido cargada desde antes. Ya, esto lo vamos a eliminar porque no lo vamos a ocupar.
Y vamos a utilizar Linux Mint. No, más tarde. Recuérdame más tarde. Y vamos a comenzar la máquina virtual. Ya, mientras se carga eso, vamos a seguir con esto, que es justamente el tema de los compiladores. Fíjense que acá lo que estamos diciendo es que tenemos el archivo fuente, en este caso el lenguaje C, pero también, y para que se hagan una idea, este compilador también lo que agarra al momento de poder trabajar con estos lenguajes, generan, en realidad recopilan el código fuente, pero también cada una de las bibliotecas o librerías que están ocupando. Por ejemplo, nosotros en este programa ocupamos el estándar de entrada y salida, stdio, y eso también se compila. O sea, todo eso se junta en un solo programa que es independiente. Este programa es el programa objeto que nosotros creamos, y luego se genera una parte que se llama enlazador, ¿ya? O linker en inglés. Este linker lo que hace es transformar este lenguaje objeto en un lenguaje ejecutable, que en realidad lo que al final nosotros realizamos al momento de ejecutar el programa, ¿ya? Y por lo tanto esto al final lo que se ejecuta dentro de un computador, ¿ya? Es el control físico, como dice acá, es el control físico de lo que realmente está pasando dentro de un programa. Y se lanza lo que se denomina proceso. Se crean los procesos dentro de un computador, ¿ya? Veamos si es que está listo esto. Ya estamos listos acá. Vamos a dejar esto. Si nosotros acá recargamos, y aquí vemos que tenemos el ejemplo C y el X. Entonces nosotros ahora, acá en nuestro programa, recuerden que acá nosotros podemos trabajar, tenemos aquí nuestro proyecto. Si queremos descargar lo que alguien más hizo en nuestro proyecto, ¿cuál vendría siendo el comando para poder trabajarlo? Pull, muy bien, porque al revés, en vez de empujar, yo estoy como trayendo a local, así como tomando, ¿ya? Tomando hacia local, hacia abajo. Git pull es suficiente con eso. Y nos va, de hecho aquí ya se nos dijo que eran estos los dos tipos de archivos que vamos a necesitar. Por lo tanto, ahora si yo hago ls, yo voy a tener todos estos archivos, ¿ya? Ejemplo C, ejemplo X. Ahora veamos, si es que yo compilé este archivo acá, yo podría ejecutar este ejecutable acá. Voy a poner aquí ejemplo, a ver si es que me funciona. Y me dice, fíjate, no, ejemplo no existe el archivo. Ya vamos a colocar aquí ejemplo.exe. A ver si funciona. Y me dice, no, permiso denegado. Este archivo no es indicado para poder abrir dentro de Linux. Entonces aquí ya hay un problema de compatibilidad. Yo no puedo generar un programa, que estamos haciendo un programa pequeño, pero imagínense que es ya que estábamos hablando de Unity, imagínense que es un juego completo que estás tratando de ejecutar en Windows y estás tratando de ejecutarlo en Linux, y ya tiene un problema grande. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Yo puedo trabajar con este archivo, con el código fuente, lo puedo abrir, pero no puedo hacer el ejecutable. Entonces lo que tengo que hacer acá es poder volver a compilar gcc ejemplo.c-o ejemplo, y aquí me va a generar un nuevo archivo que va a ser nuestro ejecutable. Y este ejecutable aquí sí nosotros podemos verlo derechamente, que es un binario. Es un binario con mucha información. Entonces, nosotros acá podríamos ejecutar este binario y podemos decir ejemplo. Y ahí me dice hola clase LP. Ya, funciona. Pero nuevamente, si yo lanzara esto y lo dejara ahora nuevamente para probarlo en Windows, va a ser el mismo problema. No lo voy a poder ejecutar, solamente se va a poder ejecutar el que es respectivo del lenguaje, o sea, de la plataforma que se está utilizando, ¿ya?
ese es hasta ahí el tema que les puedo hablar de compiladores. Y que tienen que tener cuidado, ¿ya? Aquí vamos a salir de esto. Vamos a seguir hablando acá. Bien, en el caso de los intérpretes, ya que volvemos acá, tenemos un programa fuente, el código completo que nosotros queremos, y tenemos un intérprete. Este intérprete está ligado a las máquinas virtuales. Eso es lo que quería comentarle. A cómo cada uno de estos intérpretes tiene que ser traducido a una máquina que sea suficientemente que esté diseñada para poder ejecutar ese código, ¿ya? En este caso, entonces se crea un archivo que el lenguaje en Java se le conoce como el bytecode, que no es como un código binario, sino que es un bytecode, que en realidad lo que hace es ser ejecutado al momento que se ejecuta. O sea, se traduce al momento que se ejecuta. Y de esto tenemos esta forma, por ejemplo. Aquí teníamos la máquina virtual de Java, en donde tenemos este código fuente, que es el portable. Nosotros podemos utilizar este lenguaje Java en cualquier tipo de plataforma. Y tenemos aquí el tema de la máquina virtual. Y en la máquina virtual nosotros podemos trabajar para, por ejemplo, para iOS, para Android, para Windows, para Linux, ¿ya? Va a depender mucho de eso. Y vamos a tener que desarrollar este bytecode. Entonces lo que hace esta máquina es, cada vez que se ejecuta este código fuente, se genera este bytecode, que en el caso del lenguaje Java es mucho más fácil verlo porque se genera un punto class, y ese punto class es el que se ejecuta en la máquina virtual para poder utilizar en cualquier tipo de plataforma. Esa es la idea de esto. Entonces, si tú estás en Windows, estás en Linux, estás en Mac y tienes instalada la máquina virtual, independiente de que tú ya tengas compilado tu bytecode, te va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque la idea de esto, o detrás del tema de los intérpretes, es que puedan ser compartir, que tú puedas tener compatibilidad con cualquier plataforma en la que se esté desarrollando. Entonces, pensando en eso, vamos a hacer el mismo ejemplo acá. Voy a volver acá. Bueno, ya lo hicimos en todo caso, pero voy a volver acá. No. Vamos a volver aquí al código. No debería haberlo cerrado. Que nosotros ya tenemos el ejemplo, por ejemplo, con este Hola Mundo que tenemos acá de Python, ¿ya? En Python es el mismo tema. Nosotros vamos a trabajar con un intérprete, que es la máquina virtual de Python. De hecho, por eso uno al principio tiene que instalar esta máquina virtual para que podamos trabajar con Python. De hecho, si yo escribo acá Python, yo voy a tener acceso a la consola y a la máquina virtual inmediatamente. Entonces yo acá podría ejecutar, por ejemplo, Hola Mundo. Creo que yo puedo hacer eso. No, debo hacer print Hola Mundo. Print Hola Mundo. Y por lo tanto me voy a poder ejecutar parte por parte, línea por línea, cada una de las cosas que se están trabajando, ¿ya? Entonces yo aquí puedo tener, por ejemplo, este error ya nos da un ejemplo de que va a ir pasando línea por línea cada una de las líneas de código del programa, del código fuente. Vamos a salir de acá, creo que era con control C o control X. O con exit. Ahí sí. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo este mismo programa, yo puedo ejecutarlo acá y puedo decir Python holamundo.py y se ejecuta sin problemas, y yo puedo ir a la máquina virtual nuevamente al Linux. En este caso vamos a ver acá el código. Tenemos acá el mismo código del Hola Mundo y lo vamos a ejecutar acá. Vamos a decir exactamente igual, Python holamundo.py,
y voy a tener exactamente la misma respuesta. Esto significa que hay portabilidad entre las diferentes plataformas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre utilizar un lenguaje basado en un compilador o que se compila y un lenguaje que está basado en intérprete o que se interpreta o se traduce mientras se ejecuta. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Esto trae cosas buenas y cosas malas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en los lenguajes de... Bueno, ya habíamos hablado de que los lenguajes compiladores son, como generan este código, mucho más cercano a la máquina, son más rápidos. Por ejemplo, el lenguaje C es mucho más rápido, el lenguaje C++ también es mucho más rápido que ejecutarlo en Python. Mientras que ejecutarlo en Java y en Python es mucho más lento. También hay otras cosas, como que, por ejemplo, que si tú tienes un error en lenguaje C, generalmente el compilador es capaz de poder decirte que tiene un problema antes de que se ejecute algo del programa. Mientras que en los lenguajes basados en intérprete, tú los errores los vas encontrando mientras se va ejecutando el programa. Y eso es un gran tema. Porque si tú estás, por ejemplo, ahora estamos probando programitas pequeños y comienzan y terminan de inmediato. Pero ¿qué pasa cuando tú ya estás trabajando y estás montando un programa que va a funcionar 24/7 por los siguientes 2 años? Entonces, si hay un error, no puede esperar a que pase ese error en producción. No puede pasar. ¿Ya? Por eso es tan necesario que se hagan y se sigan las buenas prácticas dentro de los programas y desde el diseño a la seguridad del programa in situ, porque es necesario que se puedan trabajar con ese estilo de cosas. ¿Ya? Hay riesgo en los errores de ejecución. Bien, pensando en eso, hay una evolución del lenguaje de programación que es muy, muy notable. De hecho, aquí tenemos, la imagen no me ayuda demasiado, pero aquí están generalmente hasta los años 60, 70, están los lenguajes de bajo nivel. Luego comienzan a surgir los lenguajes de alto nivel. La orientación a objetos desde los años, bueno, la idea nació en el año 68, pero se vino a concretar en el año 70, creo, 69 o 70, con Smalltalk en adelante. Y luego vienen los lenguajes orientados a aspectos, que también es otro tipo de paradigma, que en realidad es una nueva visión sobre la orientación a objetos. Aquí yo tengo una imagen que es mucho más concisa sobre esto. Vamos a permitir para que nos muestre una imagen mucho más grande. Bien, acá, por eso no lo coloqué en la plataforma, es como un mapa de los lenguajes que se han creado. Por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje, y aquí están los años, del 52, está el lenguaje A0, por eso después comienza a funcionar el lenguaje C, porque aquí está el lenguaje A, de aquí nace Fortran en los años 50, Algol, Josh, todas las versiones de Fortran, COBOL que es un lenguaje, miren, esto se creó en los años 60. Y aunque no lo crean, COBOL se sigue utilizando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que fue pensado para las entidades financieras, para los bancos, para las corredoras de seguro, para las corredoras de bolsa. Entonces cada una de esas instituciones todavía sigue trabajando con este lenguaje en menor nivel, pero se sigue trabajando. Aquí está, por ejemplo, el lenguaje APL, CPL, BCPL y por fin el lenguaje B, que nuevamente comienza el lenguaje A, el lenguaje B, luego el lenguaje B, BPL y el lenguaje C, que es el que conocemos nosotros, que se creó en el 72. Así también nace en el 65 Simula. Simula es el primer lenguaje de alto nivel que trataba de incorporar los primeros pasos de orientación a objetos, que eran en realidad como mensajes. Ellos trabajaban en vez de pasar o de diseñar los objetos, diseñaban los mensajes que se interactuaban entre las plataformas, entre las estructuras.
Y de Simula nace Smalltalk, que ya el primero formalmente que tiene orientación a objetos. Y de acá viene Objective-C, que es la evolución de C, pero para lenguajes de orientación a objetos. Y también de ello nace C++, o C++, que viene siendo una de las evoluciones que más se ha utilizado hasta el día de hoy. De hecho, cuando se habla de C, también se habla como C/C++ porque es una evolución como normal, nativa. Estos son como los lenguajes de ese estilo. De acá nacen, por ejemplo, Perl, hasta PHP. De hecho, PHP, si ustedes ven código de PHP, es como si estuvieran viendo C, pero para lenguaje web, para servidores web. De acá está Haskell, por ejemplo, o Meta Haskell, que hoy en día está tomando revuelo Haskell. Una evolución nativa de C++ fue Java dentro de los años 90. Antes se llamaba Oak, pero ahora se llama Java. Esto nació, la idea en realidad no necesariamente es una evolución, pero sí nace la idea de lo que se llamó el JavaScript. Hoy día JavaScript está teniendo una evolución y se está llamando TypeScript, que más que nada es la misma nomenclatura, pero tiene más funcionalidades de máquina, entonces mucho más potente. Y está C Sharp, de los que conozco yo por acá, a ver si encontramos algo más. No sé si por acá está Python o no. Bueno, el lenguaje ADA, yo nunca programé nada, pero sí sabía que era muy famoso, igual que Pascal o Turbo Pascal. Eran lenguajes que cuando yo entré a la universidad trabajaban harto. Igual que Delphi. Delphi fue muy popular en los años 90 y se dejó de usar porque ya no tiene, no hay comunidad, no hay, eh, ¿cómo se llama esto? Mantención del programa, mantención de los programas. Ya, por ejemplo, aquí está Prolog, está Golog, está LogPro también, que son parecidos. Por acá tiene que estar Lisp. En alguna parte creo que lo vi, ¿o no? Lisp. Ya, pero aquí hay como una evolución muy grande de programa. Ya. Y esto, aún así, sigue siendo una pequeña parte de todos los tipos de programas. Aquí está Lisp, de hecho. Ya. De todos los tipos de programas que hay hoy en día en la actualidad y que son más o menos nacen de estas familias. Cada vez se crean nuevos programas, o sea, nuevos lenguajes de programación, como les decía. Hoy en día están tomando popularidad lenguajes como Dart, lenguajes como Rust, lenguajes como Go, que son mucho más orientados a algunas aplicaciones. Estos tipos de lenguajes, sobre todo C, era de propósito general, entonces podías crear cualquier cosa a través de estos lenguajes. Vamos a la diapositiva y seguimos. Hay características que son comunes a los lenguajes que tenemos que tener en cuenta de cómo se escriben, por ejemplo. Eso se le llama sintaxis. La sintaxis viene a ser todas las formas clásicas que tienen los lenguajes para poder incluir código. Por ejemplo, en Python, este código Python, para importar una librería se utiliza la palabra import, mientras que para el lenguaje C se utiliza el hashtag o gato include, con las barritas que son de menor o mayor o con las comillas, que también tenían su característica. La definición de los bloques de indentación, por ejemplo. En Python, por defecto, tú tienes un orden indentado. Entonces, por cada salto de línea, si tú estás haciendo, por ejemplo, en este caso estás definiendo una función, que es la misma función que está acá, aquí no se declara el tipo de dato, acá se declara explícitamente y se declara, en este caso, que no tiene retorno. El tipo de indicación de parámetro, aquí estamos hablando del tema de la tipificación. Y una vez que se ingresa esta función, en C tú tienes la llave y acá tú tienes que tener una indentación, que son de 4 espacios, generalmente.
Y así, pues si yo tuviera acá este if, vamos a tener 4 espacios de indentación y estos van a ser los bloques indentados que nos van a permitir conocer y detallar nuestro lenguaje. Mientras que en C están las llaves para definir estos bloques de indentación. La semántica, que es la forma en la cual nosotros establecemos estos lenguajes. Aquí ya vamos a poder tener algo muy parecido porque estos lenguajes hablan más o menos del mismo estilo. O sea que podemos preguntar si x es igual a 0 y aquí tenemos más o menos exactamente lo mismo, ¿ya? La tipificación de lo que le hablaba antes. Acá ya no se definen los tipos de datos, sino que se utilizan simplemente. Mientras que acá sí o sí tienes que hablar de qué son los tipos de datos que se están utilizando. Porque le está diciendo inmediatamente a la máquina cuánto espacio de memoria va a utilizar. La librería, como ya les mencionaba, la forma de incorporar librería y los paquetes dentro de cada uno de ellos. De hecho, acá nosotros podemos declarar de qué tipo de paquetes se está utilizando. En lenguaje C no es tan común declarar paquetes. ¿Ya? Y aquí tengo un enlace de Wikipedia en donde se hace una comparación constante entre los lenguajes de programación. De hecho, acá podemos tener estos lenguajes. Vamos a ver algún lenguaje. El lenguaje C, por ejemplo, nos dice que el lenguaje C es de aplicación, de sistema, propósito general, operaciones de bajo nivel. Y aquí nos va diciendo algunas características. ¿Es imperativo? Sí. Orientado a objeto, dice que no. No tiene aquí la barrita. ¿Qué más es sí? Nos dice que es procedural. ¿Qué más es sí? Nos dice que nada más de esto es sí. Pero nos dice que tiene todas estas normas, o sea, del año 89, ANSI C89 del 90, 99, del 2011 y del 2018 que fue la última. Mientras que C++, por ejemplo, nos dice que es imperativo, orientado a objeto. ¿Cuál es la otra que sale acá? Es funcional, es procedural, es genérico y los demás no. ¿Ya? Y tiene todos los estándares hasta el 2017. Por ejemplo, aquí tenemos C#. C# tiene todos los demás, es imperativo, es orientado a objeto, acá nos dice, es funcional, es ¿cuál era el otro? Procedural, es genérico. El de acá nos dice que es reflectivo. ¿Y cuál más la última? Y es guiada por eventos, event driven. Y además nos permite tener formas estructuradas y formas concurrentes dentro del lenguaje. Y así nosotros podemos ir hablando sobre un montón de otras cosas que se van creando. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, Cython en realidad es la versión de Python basada en C. Sí, tenemos D, tenemos Dart, que es el que le comentaba antes. Go, que es el que les comentaba, que es el de Google. Y así un montón, ¿eh? Porque aquí hay un montón de lenguajes. Está Kotlin, que es la evolución de Java para trabajar en ambientes de Android. Y así, hay un montón, un montón. ¿Ya? Van a encontrar de todo tipo. ¿Ya? Bien, sigamos con la clase. Y ahora vamos a pasar a los frameworks. Ya hablábamos sobre los tipos de lenguaje. Ya vemos que hay lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Ahora la idea es que ¿cómo trabajamos con los frameworks? Ya le hablábamos antes de que los frameworks en realidad lo que nos dice es cómo nosotros podemos trabajar con cierto lenguaje para realizar ciertas tareas. Entonces la idea de esto es que ellos te entregan una forma estructurada, ya definida, de cómo se tiene que seguir estos conceptos, prácticas, criterios, para poder generar un proyecto de buena manera, pero un proyecto definido. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, Node.js, que es un framework de JavaScript. Está aquí este logo es de Spring, que es de Java. Está esta N, que es ASP de .NET. Está Django, que es de Python. Está Flask, que es de Aji, que es de Python también. Está Rails, que es de Ruby on Rails, ¿ya? Está Restity, que también es de Python.
y no, bueno, no me acuerdo, no reconozco estos otros dos que están acá. Pero son formas para poder trabajar dentro de estos lenguajes. Entonces aquí tenemos que ver la diferencia entre qué es un lenguaje, o sea, qué es un framework y qué es una librería. Nosotros hasta el momento hemos visto librerías en cada uno de ellos. Django, buena peli de vaqueros, por supuesto que sí. Bueno, una librería, en resumen, es una aplicación o un compilado de características que se resumen en una herramienta que es muy específica para un problema o un tipo de trabajo muy específico. Como por ejemplo, la librería de estándar de entrada y salida stdio.h, que te permite interactuar para poder mostrar datos y recibir datos desde el usuario. Esa es la idea. Entonces es una herramienta para una sola utilidad específica, es flexible para utilizar al propósito del programador. Debe existir un control de compatibilidad en cada librería usada, sí, porque yo puedo tener distintas librerías que funcionan para lo mismo en mayor o peor medida, y se pueden disponer de distintas librerías según la necesidad. Claro, porque yo puedo tener, y de hecho lo hemos visto en varios programas, puedo tener una librería de entrada y salida, pero también puedo tener una librería para la de sistema, y también puedo tener la librería de string, y también puedo tener la librería de matemática o de tiempo, y cada una se van apilando una tras otra. Mientras que un framework es un compilado de todas estas herramientas para poder generar un proyecto, y además te establece ciertas reglas de trabajo, forma en la que se tienen que estructurar sí o sí las cosas. ¿A qué se refiere esto? A que tienes que tener, por ejemplo, una organización de carpetas o de directorios específicos, que tienes que tener cierto documento en ciertas partes del proyecto para que funcione. Por ejemplo, si quieres tener imágenes, una carpeta dirigida a imágenes en cierto lugar y así. O sea, tiene que ser totalmente ordenado. Te dice cómo se tiene que regir todo. ¿Tiene funcionalidades suficientes para no utilizar otras tecnologías externas? Sí, generalmente, porque no es siempre así. La compatibilidad de sus funcionalidades está asegurada. Esto 100% es así, porque si un framework falla, entonces el framework no es bueno. La idea de este framework es que si tú le presentas el problema que se supone que puede resolver, lo haga bien, concretamente. Y define la forma en que se debe desarrollar el proyecto. Por ejemplo, te va a decir cómo tienes que incluir, si estamos hablando de un framework web, que después podemos hablar de eso. Un framework web te va a decir cómo tú tienes que trabajar con la paginación de los contenidos. Entonces te va a decir, esto lo tienes que hacer en tal archivo, de tal forma, con tal código. Y tú tienes que seguir exactamente esa norma para poder trabajar. Si tú quieres, por ejemplo, montar imágenes sobre cierta parte del código, también tienes que hacerlo de tal forma, utilizando tal contenido, creando tal herramienta. Entonces te va orientando completamente sobre todo lo que tienes que realizar sobre esto. Eh, entonces esa es la diferencia. El framework es mucho más orientado a un proyecto y que tienes que cumplir todas las etapas de ese proyecto de acuerdo a lo que te dice el framework. Mientras que una librería más que nada te sirve para una utilidad. Es una utilidad dentro del lenguaje. Tú puedes trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 100 utilidades distintas mientras las utilices dentro del código. Aquí esto lo recopilé de una fuente que está abajo, que es Hot Frameworks, que es un compilado de la popularidad de las herramientas que se han utilizado hasta el día de hoy. Y por ejemplo vemos algunos casos, bueno, por ejemplo vemos este caso de esta caída que tuvo, este caso ASP.NET, que durante el año 2019 iba bastante bien hasta que bajó hasta, de hecho, mucho más de la mitad de popularidad. ¿Cuáles han subido harto? Por ejemplo, este rojo que es Vue.js. Vue.js es un framework bastante nuevo, que se trabaja en JavaScript. De los que están como más populares está Django,
que ha mantenido su popularidad en el tiempo, va subiendo de a poquitito. Este azul que está acá, que ASP.NET, pero esta es la ASP.NET MVC, que es la versión, bueno, MVC es una arquitectura de software mucho más utilizada hoy en día, y por lo tanto, si esta perdió popularidad porque no tenía esa característica, esta la está supliendo. Está Spring, que es de Java, y Spring va teniendo su cuota de mercado completamente, y así con todas las demás. Ruby on Rails va bajando, a pesar de que en su año fue muy muy popular. Sin embargo, de los desarrolladores que he tenido la oportunidad de conversar, siempre me decían que era un framework demasiado difícil de trabajar. De hecho, la curva de aprendizaje era muy muy lenta. Me decían que en 2 años recién podías aprender a trabajar con el framework. Entonces esto te va generando formas para poder trabajar. ¿Ya? Vamos a ver aquí la página de Hot Frameworks, que nos muestra esta misma gráfica que tenemos acá y nos va diciendo este ranking. Pues tenemos React, tenemos ASP.NET, y de hecho si uno entra a cada una de estas, se cayó. Ups, se cayó. Veamos si es que hay otra. Ya, por ejemplo, aquí tenemos Django y nos muestra las características, en qué lenguaje está. Está en Python. Esta es la página oficial del proyecto, lo pueden encontrar en GitHub. Las preguntas sobre este framework están en Stack Overflow y puedes seguir trabajando en ello. ¿Ya? Nos dice, de hecho, Django es un framework web de Python de alto nivel que que ¿cómo sería que motiva, ya eso podría ser la palabra, motiva al desarrollo rápido y limpio, y un diseño pragmático, ¿ya? De hecho, cuando yo recién conocí Django, cuando estaba en la universidad, mis compañeros me decían que eran el anti-framework, se le llamaba, porque la idea de este framework es que sea lo más libre posible. No te encasilles tanto en los órdenes en los órdenes que tienen para trabajar. Por ejemplo, vamos a abrir aquí Spring, a ver qué nos sale. También no está la página. Vamos a ver algún otro. Flask, por ejemplo. Tampoco, pucha, que no está tan buena la página después de todo. Ruby on Rails, AngularJS. No tiene nada. Cake, PHP, tampoco. .NET Core. Tenía ese nomás entonces. Ya. Pero al menos aquí pueden sacar hartos nombres que les pueden servir. Por ejemplo, una cosa que le podría servir es que cuando vean ofertas de trabajo, generalmente se van a encontrar con que les piden algún tipo de este estilo de proyectos, o sea, este estilo de desarrollo. Flash, no tiene ninguno más. Bueno, hasta ahí no va la página, yo pensaba que era mucho mejor. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el tema de el desarrollo del ciclo de vida del software. El ciclo de vida del software se puede distinguir en 3 etapas grandes, que es la definición del problema, el desarrollo o la construcción y el mantenimiento. Entonces aquí, en la definición del problema, podemos ver las características y requisitos y el análisis de esto. En esta parte la van a trabajar mucho en lo que es ingeniería de software, también en ingeniería. ¿Cuál vendría siendo la otra asignatura? Ingeniería de sistemas, sistemas de información, ingeniería de software. Eso es como la asignatura en donde se desarrolla esta parte. La toma de requerimientos, está la ingeniería de requerimientos, cómo se hacen la recuperación de información. Todo eso se ve en esta parte. Mientras que la parte del diseño es la parte donde nos vamos a concentrar nosotros, y de hecho es la que a lo largo de la carrera se va trabajando,
que es cómo se diseña una solución, cómo se implementa en el lenguaje y cómo se realizan pruebas. Ya nosotros vamos a concentrarnos en estas dos partes, diseño e implementación, sobre todo porque vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar en este ambiente. Y finalmente está la instalación y mantenimiento, que esto queda fuera de la asignatura y lo podrían también volver a ver en el tema de ingeniería de software y ese estilo de trabajo. ¿Ya? Bien, una cosa que esta imagen es clásica, ¿ah? Pero se va repitiendo siempre, es que la solicitud, o sea, cuando uno se enfrenta al usuario, yo sé que esto lo van a ver después y lo van a volver a revisar. Cuando uno se enfrenta al usuario, tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, el usuario sabe que quiere algo, pero realmente no sabe lo que quiere. No sabe realmente cuál es su problema. Nunca lo ha definido. Porque no se da el trabajo de hacerlo, solamente se da cuenta de que podría hacer algo mucho mejor, pero no lo define. O porque los demás empresas del mercado ponen nombres como trabajamos con inteligencia artificial. Y ellos también quieren tener algo de inteligencia artificial. Entonces realmente no se dedican a poder ver cuál es el enfoque de lo que realmente quieren a futuro, sino que quieren que alguien más lo haga por ellos. Entonces se van a encontrar con algo de este estilo. ¿Cuál va a ser la solicitud del usuario? El usuario va a querer algo que realmente es bastante raro, porque va a querer de todo. El líder del proyecto quizá va a entender una cosa, el diseñador va a entender otra, el enfoque del programador es otro, la recomendación de alguien que consulte desde afuera va a ser otro estilo, la documentación brilla por su ausencia, por lo tanto aquí vamos a ver algo de documentación, la implantación del producto, la instalación, está a media, está sin terminar, el presupuesto del proyecto es una montaña rusa, eso quiere decir que va partiendo con altos y con bajos, el soporte operativo es bastante truncado y al final lo que recibe el usuario es algo mucho, o sea, lo que realmente necesitaba el usuario es algo mucho más básico y mucho más simple. ¿Ya? Esto, como ya les comentaba, esto se va a repetir a lo largo de toda la carrera porque lo que van a ver acá es cómo entender al usuario y esta parte es muy muy complicada. Pero una vez que se entiende al usuario, el tema del planteamiento va a ser en cómo se entiende el problema, la propuesta, encontrar también el equipo de trabajo adecuado y tener una dinámica de trabajo que sea la adecuada para trabajar hoy en día, para desarrollar software. Pensando en cómo desarrollar software, y una vez que ya está solucionado el tema de entender el problema, podemos tener varias metodologías. Ustedes van a tener una asignatura que les va, de hecho, nuevamente, creo que ingeniería de software, en donde van a ver el tema de metodologías clásicas. Y ahí existen varias, las más típicas, Waterfall, que es cascada, que lo que hacen es que una vez que toman requerimiento, se diseña, luego se implementa, luego se verifica, luego se mantiene. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema de esto? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser el problema de que sean las etapas unas tras otras? Si ocurre un error al principio, eh, se pierde todo, se echa a perder todo. Muy bien, exacto. ¿Qué pasa si al principio, por ejemplo, no se entendió bien uno de los requerimientos, no se entendió bien el problema y no, claro, y no ves el problema hasta que ya tienes el programa trabajando y el cliente te dice, chuta, esto realmente no era lo que yo quería y tú ya gastaste un año de desarrollo. Entonces eso es el problema de Waterfall. Para solucionar esto, bueno, hubieron varias variaciones de Waterfall, donde estaba Waterfall solapado, con recurrencia, que cada una de estas vueltitas al final se volvía al principio y después dijeron no, después se volvía a iterar en el mismo caso al final. Al final se creó algo que se llamó el espiral. El espiral era, bueno, está prototipado, pero está basado en espiral, que lo que hace es que tú tienes un ciclo que se llama eh, desarrollar, refinar y demostrar.
El problema de esto es que cada ciclo que se realizaba, tú deberías tener algo que lo pudiese mostrar al cliente si es que le gustaba. El problema era que tú tenías que estar eternamente trabajando sobre el mismo producto una y otra vez hasta que el cliente le gustaba. Y en eso podía pasar meses, incluso años de desarrollo. Y eso era muy costoso, muy muy costoso para la empresa y para quienes desarrollaban. Y al final estaba Espiral, que Espiral es realizar esto mismo de prototipado, pero en pequeño avance. Entonces tú vas a separar parte de tu desarrollo en pequeñas partes y los vas incrementando, ¿ya? Entonces tú vas diciendo que en la primer ciclo vas a analizar, evaluar, desarrollar y planificar y lo vas a hacer completo en una parte. Luego en la siguiente parte y en la siguiente parte y en la siguiente parte hasta que se va terminando todo el desarrollo hacia arriba. El problema de esto es que podías volver a tener problemas al inicio. Y ese es el problema. Siempre, siempre hay un tema, de hecho lo van a volver a conversar, es que el cliente, como no tiene claro lo que quiere, siempre va a pensar que puede hacer cambios en medio del desarrollo. Es como que si le pidieran hacer un puente a una persona y a los 6 meses de comenzar a construir el puente, el dueño del lugar o el alcalde o el presidente le dice, pero yo quiero que el puente pueda elevarse para que pase el barco por abajo. Ese es uno de los problemas que en construcción no pasa y no dejan que pase, pero que lamentablemente en las tecnologías de la información es muy recurrente. Las personas piensan que pueden ir y hacer cambios como si no hubiese grandes problemas. Teniendo en cuenta eso, se crearon metodologías ágiles, las metodologías que se están utilizando hoy en día, incorporando al cliente o a alguien que sea de la empresa que está trabajando, y se desarrolló estos ciclos que son más complicados, de incrementos, pero que tienen una estructura más densa, más robusta. Está pensado para equipos pequeños y para que puedan trabajar lo más eficientemente en estos tipos de desarrollo, ¿ya? Aquí, como ya les comentaba, hay mucha intervención del cliente y del usuario. Entonces dentro del equipo de trabajo hay alguien de la empresa que está trabajando con ellos. Los equipos son dinámicos y compactos. ¿Para qué? Para que no exista tanta divulgación de ideas, sino que sean lo más rápido posible. Y los proyectos estos son de alta velocidad. Estamos hablando de que pueden haber desarrollo en 2 meses o en 3 meses, a diferencia de años que podían demorar otros desarrollos. Entonces, lo que se tiene es una estructura que se llama el Product Backlog, que en realidad es como a grandes rasgos debería ser el producto. Tenemos el Sprint Planning, que es cuánto es el tiempo de la planificación del proyecto. Y tenemos el Sprint Backlog, que en realidad es una pequeña parte de todo el producto que se va a realizar en cada una de las iteraciones. Cuando se tiene este Sprint Backlog, se tiene a los integrantes del equipo y se dividen las tareas y cada uno de ellos va a trabajar en estas tareas, en equipo o individualmente. ¿Por qué? Porque cada equipo se autogestiona, esa es la idea. No esperan que el jefe lo ordene, sino que ellos, la idea es que puedan trabajar lo más rápido posible, sacando los problemas que sean lo más rápido posible. Una vez que se tiene se termina el sprint, las semanas de desarrollo, se evalúa y si quedan, por ejemplo, cosas que se tienen que mejorar, se vuelve a realizar esto que se llama la retrospectiva y se vuelve a planificar el nuevo sprint y se vuelve a dejar dentro de este backlog que es el lote de tareas que tiene que realizar el equipo. Y así hasta que terminan este incremento que vendría siendo el producto. Entonces la idea de ahora es que puedan ser mucho más ágiles trabajando. Pensando en eso, tú tienes que tener en cuenta que existen distintos tipos de desarrolladores. Por ejemplo, vas a tener el líder del proyecto, generalmente se le llama Scrum Master. Está los programadores, el analista programador, que él diseña y programa, el programador que solamente programa, alguien de sistemas, que se encarga de la implementación, el arquitecto de software, que también diseña a grandes rasgos para que funcione también sobre las máquinas,
está el desarrollador móvil, que es un programador, pero que tiene que ver solamente con un área, que es el desarrollo móvil. Y está el tester, que es una persona que no programa, pero sí realiza todas las pruebas unitarias del equipo. En el mercado, esto fue del año 2016, pero esto más o menos de este estilo, generalmente va a tener tipos de desarrolladores más o menos con estos nombres. Por ejemplo, desarrolladores web, desarrolladores de aplicaciones de escritorio, desarrolladores móviles, administradores de base de datos, y así. Va a tener un montón de este estilo. Por ejemplo, algo que está surgiendo hoy en día es el DevOps Specialist, que son estos gente que trabaja con sistemas y sistemas cloud, sistemas en la nube, y que son muy populares hoy en día. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que mucha de la infraestructura que se crea en los lenguajes, sobre todo en los frameworks, es que se dividen qué es lo que es hacia el usuario, que se le llama el front-end, qué es lo que funciona en tu propia máquina, y qué es lo que funciona en los servidores, que se le llama el backend. Y ahí nosotros podemos tener la diferencia en los lenguajes que se ocupan en cada uno de estos estilos. Por ejemplo, en el backend nosotros vamos a tener lenguajes que son para trabajo en servidores, como Java, como el SQL para las bases de datos, como Ruby, como PHP. Funcionan del lado del backend, funcionan en la máquina, en el servidor. Mientras que el frontend vamos a tener cosas para representar, como HTML o CSS, que son para presentar cosas en la pantalla, y JavaScript, que es el lenguaje que, como es un script, es un pequeño código que va incrustado en el HTML y que te permite ser ejecutado en los navegadores que están trabajando las personas. Por lo tanto, tú tienes aquí ventaja de poder trabajar con uno y con otro. Entonces tú tienes, por un lado, backend, frontend, y si hay algún desarrollador que trabaja con ambas, se le llama full stack, que es como si estuviésemos hablando de un equipo de fútbol, sería como el arquero medio delantero, o sea, la hace de todo el equipo. Teniendo en cuenta de que los desarrollos tienen que ser ágiles, hubo un tiempo en los 90 y principios de los 2000 en donde se juntaron grupos de desarrolladores y se dieron cuenta de que habían patrones que se repetían en los problemas que ellos veían. Entonces ellos crearon esto que se denominaron los patrones de diseño. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una solución aproximada a un problema de diseño observado, que ya se sepa cuál es el problema. Entonces, una de las cosas que habían acá es que estas soluciones tú podías reproducir, reutilizar y poder ser siempre efectiva en lo que tú estás trabajando, ¿ya? Y por lo tanto tú no vas a... La idea de esto es que tú no pierdas tiempo en pensar una solución nueva cuando la solución ya está. Esto pensando en la parte primera, la parte del diseño. Cómo yo parto desde que yo ya comprendo el problema y ya sé más o menos cómo debería ir, pero me encuentro con uno de estos problemas de diseño. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que proporcionan un catálogo de elementos reusables. O sea, de hecho hay una lista, y la vamos a revisar, de todos los tipos de patrones de diseño que existen y cómo se utilizan. Optimiza los tiempos de desarrollo, obviamente, porque ya no estás buscando cómo solucionar esos problemas, sino que utilizas simplemente lo que ya existen. Y como tú ya utilizas esto y la gente en el mundo está trabajando con este estilo de cosas, fomenta un vocabulario técnico entre programadores y diseñadores. Estas cosas no son tan difíciles de obtener. De hecho, muchas de las soluciones quizá ustedes ya las han utilizado nativamente sin ponerle un nombre, pero aquí se estructuran para que ustedes puedan llamarlas por un nombre y reconocerlas, cómo se puede utilizar una y otra. Existen tres grandes tipos de patrones de diseño. Los patrones creacionales, que son la forma en cómo tú puedes utilizar los diseños de objetos. Esto está siempre orientado a objetos. Proporcionan varios mecanismos para crear objetos que incrementen la flexibilidad y la reutilización del código existente. Entonces aquí
está Factory Method, Abstract Factory, Builder, Prototype y Singleton. La idea de esto es que tú puedas generar formas de crear objetos mucho más fácilmente, pensando en que tú puedas ir creando nuevo código y que ese código no te entorpezca cuando tú quieras añadir nuevas funcionalidades o cambiar los aspectos del código original, del objeto original. Luego vienen los patrones estructurales, que tienen que ver con cómo tú puedes interactuar con los objetos y las clases y que cada vez puedan ser mucho más grandes y que puedan tener una mantenibilidad mucho más flexible y eficiente. Entonces podemos tener, por ejemplo, adapter, bridge, composite, decorator. Acá dice facat, pero en realidad la letra es la C silbante, entonces facet, flyweight y proxy, que son más que nada esto, cómo tú puedes unir dos objetos que no estaban diseñados para comunicarse a través de una clase abstracta. Generalmente todas estas clases son abstractas solamente para pasar información con una y con otra. Y los patrones de comportamiento, que lo que hacen es más o menos lo mismo que la anterior, pero ahora hablando de los algoritmos y la asignación de responsabilidad de los objetos. Entonces, cómo tú puedes hacer que un algoritmo que está diseñado para que se funcione de una manera pueda también trabajar en base a objetos que no están pensados para ser de la misma manera. Por ejemplo, está Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method y Visitor. O sea, hay un montón de formas para poder trabajar. No me voy a detener en explicarlos, pero sí les voy a dejar esta tarea a ustedes. Entonces, la actividad de la semana, y no es para mañana, sino para toda la semana, para el próximo martes, la idea es que ustedes seleccionen uno de estos patrones de diseño, cada uno de ustedes, y realice una breve descripción con una demostración en código. Eso es como lo que tienen que hacer, pero pequeño, en 5 minutos. La descripción tiene que contar en qué situación se ocupa y cuál es la solución planteada. Indique las razones para utilizar dicha solución o por qué no se utiliza otra. La demostración puede realizar tanto en diagrama, o sea que no es necesario programar, o si creen que si pueden programarlo rápidamente, lo programan y lo muestran en clase. Y lo tienen que presentar al curso. ¿En qué lenguaje? En el lenguaje que más le acomode, ¿ya? Aquí les voy a mostrar estas páginas. Aquí yo tengo dos fuentes de información que son muy buenas. El primero es Refactoring Guru, que de hecho si lo vemos acá, creo que lo tengo aquí ya abierto. Refactoring, ya aquí podemos ver, de hecho tenemos aquí, es una página que me muestra todos los patrones de diseño, acá. Y me dice por qué son, cómo se dividen, las ventajas. Y yo aquí tengo cada uno, tengo el catálogo completo, tengo los patrones creacionales y tengo cada uno de los tipos de patrones. Por ejemplo, veamos Factory Method. Y aquí me dice cuál es el propósito, cuál es el problema. Me dice cuál es la solución. Utilicen un diagrama de esto si quieren utilizarlo de esta manera. Y aquí vemos la implementación, ¿ya? Y en algunos casos tenemos hasta pseudocódigo y en algunos casos tenemos hasta código in situ, cómo implementarlo, pros y contras, relaciones con otros lenguajes. Y aquí están, por ejemplo, en Java, C Sharp, C++, PHP, Python, Ruby, Swift, TypeScript, Go. Tenéis todas esas formas para poder probarlo. Y así con cada una, o sea, podrían hacerlo con cualquiera. La idea es que ustedes lo puedan programar en el lenguaje que más le acomode, la verdad. Están en todo esto, o sea, la idea es que no se repitan, así que espero que lo hablen entre ustedes. Incluso podrían, ya hagamos eso, podrían dejar escrito acá en este canal de texto, en lápiz, cuál patrón de diseño van a hacer cada uno para que todos sepan y nadie se repita, ¿ya? Y de esa manera podemos trabajar mucho más fácil, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar sobre esto. Ya llevamos 1 hora 20, así que creo que es suficiente. Y además porque comenzó el siguiente bloque, así que vamos a terminar acá. ¿Algo que quieran comentar?
Sí, sí, tengo que subir los videos. Es algo que tengo pendiente. ¿Algo más? Ya, muy bien. Terminemos la grabación ahora. Despídense de la grabación, chicos. Chao. Ya nos Buenas vemos. noches. Chao, 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 tío, chao.